quiero comenzar comentando que me ha tocado asistir ya a varias sesiones de este conversatorio y para mí ha sido realmente muy enriquecedor el poder conocer las distintas perspectivas o las perspectivas de distintas disciplinas sobre situaciones y aspectos de la región y de las sociedades de esta región, ¿no? Creo que el conversatorio tiene, además del valor de ser institucional, creo que su importancia fundamental es que es también interdisciplinario. Y para nosotros es así como una oportunidad inmejorable para presentar la perspectiva de una disciplina como la restauración, que tiene esta naturaleza interdisciplinaria, es decir, que en ella convergen la historia, la ciencia, el arte, la antropología, o sea, la naturaleza de esta disciplina, o sea, es eso, ¿no? Interdisciplinaria. Creo que puede ser pues, un ámbito muy favorable, ¿no? Para presentarlo en este conversatorio. Y bueno, también hacer una acotación que, dado que se nos invitó a participar en dos sesiones consecutivas, esta del mes de febrero y la siguiente, que es la del mes de marzo, quisimos aprovechar para dar a conocer dos proyectos que están relacionados con la región, pero que nos van a permitir hacer una trayectoria de abordaje. El día de hoy vamos a ver un proyecto de una colección de 18 esculturas que están en una comunidad, en las casas de una comunidad, y dentro de un mes veríamos el caso específico de la restauración integral de una escultura, ¿no? Entonces, esa trayectoria como de una visión más amplia, más general, a la intervención directa sobre un objeto, creo que también nos va a dar como una panorámica importante de la metodología de la restauración. Entonces, bueno, a manera de contexto y para iniciar ya en lo que es propiamente el tema de la presentación, comentarles que la restauración, bueno, en el título dice la conservación de bienes muebles, después decimos la restauración de bienes muebles, nos estamos refiriendo como a niveles de actuación distintos. La conservación tiene que ver más con el entorno, ¿sí? Acciones preventivas, y la restauración está enfocada a la mitigación de daños que ya se generaron sobre un objeto, ¿sí? Tiene una incidencia sobre esos bienes culturales. Entonces están como en niveles de actuación distintos. A nivel internacional se ha impuesto esta idea de utilizar los dos términos, ¿no? La disciplina de la conservación-restauración, aunque en México es muy común escuchar que uno se refiere a restauración para cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, la conservación-restauración es una disciplina profesional que tiene por objeto el estudio y conservación de los bienes culturales patrimoniales. Pensar en pintura de caballete, en escultura, en papel, en documentos gráficos, obras de arte, etcétera, ¿no? Y esto lo hace a través de una serie de metodologías y busca con ello permitir su uso, disfrute y su legado a las generaciones futuras. Y con ello busca reforzar la identidad cultural y promover el desarrollo social de las comunidades que tienen ese patrimonio, ¿no? Esos bienes culturales. De acuerdo con esta definición y con estos objetivos, la restauración tiene una importante función social, ¿sí? Además de que puede tener prácticas privadas, pero en estos términos, en los proyectos comunitarios, tiene una importante función social. Consideramos que es generadora de valor y que repercute positivamente en beneficio social, ¿no? Implica la planeación, el diseño de estrategias y también el establecimiento de objetivos a largo plazo, dado que una de sus misiones principales es que esta herencia cultural, este patrimonio, se pueda heredar a las generaciones futuras. Entonces, mantenerlo para el disfrute actual, pero con miras a su legado a las generaciones futuras, ¿no? Para lograr estos objetivos, los estados nacionales han implementado una serie de ordenamientos legales
e instituciones que se dedican a esto, ¿no? A estudiar y a conservar el patrimonio cultural. No voy a abundar mucho en eso porque, por cuestiones de tiempo, pero bueno, todos sabemos que existen marcos de actuación internacionales, instituciones como la UNESCO, figuras de protección como estas declaratorias de patrimonio mundial. También a nivel nacional, cada país implementa acciones jurídicas y ordenamientos. En México, a nivel federal, nos rige la Ley de Patrimonio Cultural de 1972 y a nivel estatal, en 2016 fue publicada la Ley Estatal de Patrimonio del Estado de Jalisco y sus municipios. Y a nivel institucional, por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se fundó en 1932 y que, bueno, es la institución a nivel federal que tiene la responsabilidad de el estudio, salvaguarda, difusión de este patrimonio, ¿no? Otro de los aspectos que se han implementado para la conservación del patrimonio cultural, pues es la formación de profesionales. Y en ese sentido, México también tiene un importante avance, ya que en 1968 se fundó en la Ciudad de México el primer centro de formación profesional a nivel licenciatura. Es decir, de 1968 a la actualidad, se puede estudiar como una carrera profesional lo que antes eran pues actividades de carácter empírico o de carácter técnico, ¿no? Bueno, después de la fundación de la Escuela Nacional en 1968, pues pasa un largo tiempo y en el año 2000 se funda la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara, ¿no? Y del año 2000 para acá se han abierto 4 nuevos centros formativos en Querétaro, en San Luis Potosí, en Zacatecas y en Morelos. Es decir, que en México hay 6 programas de formación de profesionales, ¿no? En este brevísimo marco, queremos presentarles hoy un trabajo que se realizó en 2016, en el cual la ECRO, a través de sus profesores y estudiantes, participaron en una actividad de colaboración entre la Secretaría de Cultura de Jalisco, el Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, a través de la Casa de la Cultura, y bueno, la propia ECRO para la formación del expediente de la declaratoria como patrimonio inmaterial del Estado de Jalisco, de esta práctica, este tendido de Cristos, que fue registrada en 2016, ¿no? La ley se publica en 2014 y a 2 años de publicada se hace el registro como patrimonio inmaterial de esta práctica del tendido de Cristos, y es, bueno, lo que nos va a comentar la maestra María Larios, y le doy la palabra. Adelante, María, por favor. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Estamos muy contentos de participar en este conversatorio y bueno, yo les voy a platicar de manera general cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo en el municipio de San Martín de Hidalgo como parte de la práctica de campo del seminario taller de restauración de escultura policromada. Para contextualizar un poquito, les quiero comentar que los alumnos de la ECRO llegan al taller de escultura, al seminario taller de escultura en el 7º semestre, y bueno, este semestre se dedica al estudio tecnológico histórico de la escultura policromada. Por lo general, esta escultura es una escultura religiosa, una escultura hecha en madera, pero en ocasiones también atendemos cuestiones de esculturas hechas en pasta de caña o esculturas en materiales ligeros. Entonces, es en este semestre cuando los alumnos en la escuela como tal aprenden a conocer los deterioros en la escultura, la parte tecnológica y demás. Y entonces hay una parte, digamos, del seminario que se hace en el taller en la escuela, pero procuramos justo que haya una práctica de campo porque esto nos obliga a atender casos reales de colecciones de escultura y nos obliga a trasladarnos al lugar donde se encuentran las esculturas y en poco tiempo hay que registrar o restaurar, dependiendo de lo que sea el proyecto,
en poco tiempo se tendrían que atender, digamos, las necesidades de las colecciones. Para el caso de San Martín Hidalgo, estudiantes y profesores acudimos a la Casa de la Cultura, esto con una colaboración, como ya lo decía Álvaro, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, del Ayuntamiento, y bueno, esta práctica de campo se llevó a cabo en el mes de octubre del 2016. La finalidad de esta práctica de campo era registrar y conservar 18 imágenes más antiguas de la tradición del tendido de Cristos. Y bueno, para los que no tienen, digamos, una idea general de lo que es la tradición del tendido de Cristos, voy a hablar de manera general también, sin meterme en muchos detalles, pero para que todos estemos, digamos, en la misma sintonía de qué es exactamente el tendido de Cristos. El tendido se lleva a cabo el Viernes Santo de la Semana Santa. Bueno, esta ceremonia comienza 15 días antes, que es el Viernes de Lázaro, cuando algunas de las familias ponen a germinar semillas que posteriormente van a usar en el tendido. 5 días después, es decir, el miércoles de la Semana Santa, se lleva a cabo el baño de los Cristos. Este baño se realiza en el Templo del Calvario y bueno, básicamente lo que es una celebración religiosa, es una misa donde los propietarios de los Cristos llevan al Cristo y en este día el varón o padrino lo presenta, digamos, en el Cristo y hace este bañado. Tenemos algunas referencias de algunos de los propietarios que relatan que en algunos momentos de la celebración o antes, digamos, se llegaba a cabo este baño utilizando aceite de oliva o incluso tomate verde. También se sabe que se podría usar incluso agua y jabón, y bueno, se hacía tal cual un baño hasta utilizando también un estropajo. Sin embargo, bueno, esta práctica se detuvo justo debido a los temas de conservación de los Cristos. Entonces, el baño ya no se hace como tal, la celebración sí se hace, pero ahora se ha cambiado esta idea de bañar con algún producto, simplemente haciendo pasar algodones secos por las esculturas. Es en esta celebración también que los sandales de los Cristos se cambian y es justo el varón o el padrino el encargado, digamos, de confeccionarlo y el encargado de colocarlo en la escultura. Bueno, antes de definir tal cual el tendido, estamos relatando, digamos, como todos estos procesos justo para que conozcan como todos los pasos en los que los Cristos se someten, o sea, es decir, el Cristo permanece en la casa del propietario todo el año y es el miércoles cuando se traslada al Templo del Calvario para recibir al baño, después se regresa otra vez a la casa justo para que el Viernes Santo temprano por la mañana, la familia es la que comienza a preparar el tendido. El tendido consiste en depositar la imagen sobre una cama, ya sea de ramas de sabino, laurel, alfalfa, manzanilla, entre otras, y se rodea por veladoras, se agregan naranjas agrias con clavos de olor, cirios, palomas habaneras en jaulas y diversos elementos, además de la Virgen Dolorosa. Por lo general, la Virgen Dolorosa la presentan como en una imagen bidimensional o en ocasiones también en una imagen tridimensional. Entonces, las imágenes de este día se velan toda la noche. Los familiares y las personas de San Martín invitan a los transeúntes a pasar a las casas donde se encuentra el tendido y bueno, el objetivo es que hagan algunas oraciones, que se pongan a rezar, pero en ocasiones también ofrecen refrigerios que van desde agua fresca, tamales, capirotada, etcétera. Y bueno, otra cosa importante también es que el mismo San Martín se llena, digamos, las calles de San Martín se llenan de puestos de comida que ofrecen los mismos habitantes del lugar. Y bueno, es aquí algunas imágenes, justo para que conozcamos
¿Cómo es que se lleva a cabo este tendido? La figura central siempre va a ser el Cristo, por supuesto, pero vemos que hay una serie de elementos que rodean a esta velación, pues, de este Cristo que está sobre la cruz. Vemos el tema de las hojas de diferentes, las veladoras, las palomas, incluso la Virgen de Dolores. La manera en la que los propietarios de los Cristos tienden esta escultura es, digamos, dependiendo de su creatividad, de sus posibilidades económicas. El lugar, por lo general, es en la cochera de su casa o incluso en la sala de su misma casa, ¿no? Entonces, justo vemos que todos repiten esta serie de elementos que tienen un significado propio, pero la manera, digamos, de acomodarlos, pues obviamente depende del tamaño del Cristo y del espacio que tienen para tenderlo. En esta práctica de campo estudiamos 18 Cristos, los Cristos más antiguos. Esto simplemente lo hicimos para tener un orden en cuanto al registro y la conservación de los Cristos. No significa que los otros Cristos no tengan importancia, pero sí queríamos justo llevar un orden de empezar por los Cristos más antiguos y bueno, ya posteriormente realizar como las actividades en todos los Cristos que se tienden en esta fecha del Viernes Santo. Aquí nada más un listado de los nombres que cada uno de los propietarios le asigna a su Cristo. ¿Cuál fue? Perdón. María, nada más comentar para tener como la referencia que el año antepasado, que fue la última vez que se realizó este tendido, digo, abierto al público y como en toda la dinámica, fueron alrededor de 53, creo que fueron 53 altares o tendidos, ¿no? Entonces estamos abordando solamente 18 en esta categoría de que son los más antiguos, pero realmente la colección es mucho mayor, ¿no? Y es pues algo que con el tiempo se tiene que abordar por completo, ¿no? Era una acotación nada más para dimensionar, ¿no? Los que ya se estudiaron, pero del total de Cristos, ¿no? Sí, y eso considerando pues que quizás cada año, digamos, están aumentando los registros de personas que tienen Cristos y que hacen este tendido, ¿no? Entonces el número va a seguir en aumento, ¿no? Pero ahorita son contabilizados, son 53 en total, ¿no? Bueno, entonces, de manera general, la metodología de estudio que llevamos a cabo para revisar, digamos, estos Cristos fue, en primer lugar, el embalaje y traslado de las esculturas, registro gráfico y fotográfico. Enseguida voy a explicar cada una de ellas, ahorita solamente la voy a listar. Elaboración de fichas clínicas, estudio radiográfico, análisis con luz ultravioleta, observaciones con microscopio y endoscopio, entrevistas con los propietarios, visitas didácticas, así como investigación bibliográfica y, bueno, procesos de restauración emergentes. Uno de los primeros procesos que hicimos fue justo el embalaje y traslado de los Cristos a la Casa de la Cultura. Llegamos el equipo de profesores y alumnos a cada uno de los domicilios de los propietarios y, bueno, obviamente ya había habido por parte del ayuntamiento y por parte del personal de cultura de San Martín, ya había habido, digamos, unas pláticas previas justo donde se les había informado de cuáles iban a ser como nuestros objetivos y, bueno, ya se había negociado con los propietarios si permitían o no que su Cristo se trasladara a la Casa de la Cultura. Entonces, bueno, el embalaje lo hicimos los profesores y los alumnos en presencia, por supuesto, de los propietarios. Y bueno, el embalaje se hizo en la misma casa justo para que ellos vieran el cuidado con el que íbamos a trasladar las obras y que iban a estar, digamos, muy cuidadas. Uno de los procesos más importantes fue, bueno, todos fueron importantes, pero el más importante en cuanto al registro, porque no se tenía, digamos, como referencias de cómo es que eran los Cristos, fue el registro fotográfico. Este registro fotográfico se hizo por lo general del Cristo y sus detalles, pero también del Cristo y de sus accesorios con los que portaban, ¿no? Ya sea pelucas, coronas, sendales y demás.
Después también se hizo unas fichas técnicas. Estas fichas técnicas incluían justo todo lo que vimos nosotros del Cristo, una inspección visual y una descripción técnica, el tamaño de la escultura, el peso de la escultura, los deterioros más importantes. Digamos que esta ficha técnica es como un expediente médico, ¿no? Donde aparecen todos las características, digamos, del paciente y de los deterioros que presenta, ¿no? Otra cosa que es muy importante, lo que les mencionaba hace un momento, fue registrar también los accesorios. O sea, no, por lo general no solo es el Cristo, sino que va acompañado de la cruz y, bueno, de estos postizos que hacen, digamos, que la escultura sea más real, ¿no? Que se acerque más a una persona real. Otro de los estudios importantes fue el estudio radiográfico, que se hizo con un equipo de rayos X portátil, lo que nos permitió justo hacer un set, digamos, de un laboratorio de tomas radiográficas en un área específica de la Casa de la Cultura, justo para evitar que, bueno, los rayos X hicieran algún daño, digamos, a la gente que transcurría por ahí o a los mismos alumnos y profesores. Entonces, de los Cristos que se trasladaron a la Casa de la Cultura, se radiaron todos los que estaban ahí. Pero también es importante señalar que hubo muchos, algunos de los propietarios no estuvieron de acuerdo en que su Cristo saliera de su casa. Los motivos fueron muy diferentes. En el caso del Señor de la Misericordia, que es la imagen del lado izquierdo, el propietario del Cristo es un señor de avanzada edad que está enfermo y el cual no accedió a que su Cristo saliera porque decía que si su Cristo se iba, ¿quién lo iba a cuidar? Entonces, este es un aspecto muy importante porque hay una relación muy estrecha del propietario con el Cristo y al final el Cristo cuida a las personas y bueno, había como este miedo de que si el Cristo se iba, pues la persona pudiera enfermar, ¿no? Y por otro lado, bueno, el peso y las dimensiones del Cristo, por ejemplo, de la derecha, que es el Señor del Mezquite, ese también impidió que lo pudiéramos trasladar a la Casa de la Cultura, por lo que entonces se trasladó el equipo y se hicieron las tomas radiográficas in situ. Aquí otra imagen, nada más justo de este estudio que se realizó. El chasis se coloca por la parte de atrás del Cristo y bueno, se hace la toma radiográfica. Ya en la Casa de la Cultura se montó este laboratorio de revelado que nos permitía ver en el momento si las radiografías eran útiles o no, y si no eran útiles, pues bueno, se programaba para tomar una segunda o una tercera hasta encontrar los elementos que nos permitieran tener más información de cada uno de los Cristos. Otro de los análisis fue el análisis con endoscopio. Más adelante vamos a dar generalidades de las técnicas de manufactura de cada uno de los Cristos, pero bueno, esta imagen es justo para comentar que por medio de un endoscopio pudimos ver el interior de las esculturas y por medio también de estas formas o técnicas en las que la escultura se construyó, podíamos meter el endoscopio y podíamos ver el interior, que bueno, esta imagen se proyectaba en la computadora y podíamos ahí observar de mejor manera el interior de los Cristos. Otro análisis es el análisis con luz ultravioleta. El análisis con luz ultravioleta nos permite conocer si la escultura está sometida a un proceso de intervención en el cual se pudo haber aplicado algún barniz o algún repinte. Lo que se hace es que es una lámpara que incide una luz y los materiales florecen de diferente manera. Entonces podemos ver la escultura, digamos, como en su imagen normal y con la eflorescencia de materiales. En la imagen de la derecha podemos observar justo que este Cristo del Calvario estuvo sometido a un proceso de reintegración cromática y esta reintegración la vemos nosotros con estos tonos morados que están en la imagen de la derecha.
Y otras cuestiones fueron también los procesos de intervención de restauración emergentes. No era el objetivo, pero sí había cristos que lo necesitaban y entonces teníamos que hacer este proceso de unión de elementos, de unión de fragmentos, justo para evitar la disociación de elementos, o sea, para evitar, en este caso, por ejemplo, del Cristo del Calvario, que los dedos se perdieran. Entonces, lo que se hizo fue colocarlos justo en el momento del estudio del Cristo. Otros procesos también fueron la cuestión de fijados de escamas y, bueno, algunos rezanes puntuales justo para evitar que hubiera desprendimientos de policromía y, bueno, que estos desprendimientos desencadenaran otros desprendimientos. Entonces, sí, se hicieron tal cual procesos muy, muy puntuales, solo en las piezas que los necesitaban. Otra cuestión que fue muy importante para nosotros y para la gente de San Martín fue las visitas didácticas. Estas visitas las tuvimos durante toda la práctica de campo y, bueno, recibimos a la primaria y a la secundaria, a todos los grupos de ambos niveles. Y, bueno, es justo una oportunidad única. Era el momento justo de ver a los Cristos en su conjunto, en un solo lugar, y, bueno, verlos así, digamos, de manera directa, y fue muy enriquecedor para nosotros como restauradores, pero también para la gente que lo visitó. Había una propietaria de los Cristos que todos los días nos visitó y todos los días iba a preguntar qué pasaba con el Cristo, cómo estaba el Cristo y qué le estábamos haciendo. Entonces, sí había mucho interés por parte de la comunidad de saber qué estábamos haciendo y de cómo lo estábamos haciendo. Otra cuestión también que fue muy importante fue las entrevistas que realizamos con los portadores. O sea, sí, teníamos el Cristo en la Casa de la Cultura, pero nos interesaba saber qué pensaban los portadores, qué hacían durante el resto del año cuando el Cristo no estaba tendido. O sea, cómo es que este Cristo se mantenía en sus hogares, o sea, cuáles eran las como condiciones de conservación en las que se resguardaba este Cristo. Y, bueno, nos sirvió mucho justo para conocer el contexto general en el que el Cristo se resguarda, y esto nos permitió posteriormente hacer recomendaciones de conservación preventiva justo para evitar algún daño o algún deterioro en los Cristos. Se detectaron, bueno, cuestiones simples, cuestiones como de instalaciones eléctricas o en el caso, por ejemplo, de la fotografía de la derecha, un foco que está muy cerca, digamos, de la escultura. O sea, se hicieron un par de comentarios en las fichas clínicas que hicimos, que posteriormente también se les entregaron a cada uno de los portadores para que ellos tuvieran justo un expediente, pues, de su Cristo. Entonces, fue importante y fue muy interesante darnos cuenta de cómo es que las personas de manera empírica tienen una intención de que Jesucristo se conserve, como es el caso del Cristo del Consuelo de la señora Chayo, que es la fotografía de la derecha. Este Cristo tampoco nos permitió la señora que lo sacáramos de su domicilio, justo porque ella decía que era su compañía y que no nos lo podíamos llevar porque entonces se quedaba sola. Entonces, el Cristo se estudió ahí en su domicilio y justo detectamos que a pesar de que el Cristo se sujeta a la cruz por medio de los clavos, la señora Chayo agrega unos cordones y agrega unos listones justo para sujetar la escultura y, bueno, pues evitar que se caiga. Entonces, aunque sí nosotros dimos algunos puntos de vista en cuanto a la conservación, sí hay obviamente por parte de los portadores una preocupación por que su Cristo se conserve de la mejor manera. Y, bueno, los resultados de los análisis de cada uno de los Cristos se compartió a cada uno de los portadores. En el caso de estas fotografías que estamos viendo, que el alumno Omar está mostrando los resultados de las radiografías y fue al domicilio de los propietarios y les platicó justo los descubrimientos que habíamos encontrado en el caso específico de su Cristo. Y, bueno, en general podemos concluir de este estudio material de los 18 Cristos, que es un conjunto de Cristos heterogéneo, que la datación, digamos, de estos Cristos
la podemos ubicar del siglo XVI hasta la actualidad, que, bueno, existe una variedad diversa de tamaños que van desde 48 centímetros, que es el más pequeño, hasta el más grande que mide 1.8 metros de altura, que todos los cristos están elaborados en madera. Esta construcción, digamos, de estos cristos se dio mediante embones, que estos embones se tallan para justo dar la forma de la escultura. Y también encontramos algunos ahuecamientos en los cristos, esto con la intención de hacerlos más ligeros y también con la intención de colocar corazones flotantes. Esta cuestión de los cristos de corazón es una técnica de factura muy particular, muy poco común de encontrar en los cristos, pero en estos cristos encontramos dos corazones con esta tipología, perdón, dos cristos con la tipología de corazón. Ahorita más adelante se los voy a explicar. Esto es el Cristo, la imagen de la izquierda es el Cristo del Calvario y la de la derecha el Señor de la Agonía. Vemos que hay una abertura justo en la lanzada donde se atraviesa la lanza tal cual para la muerte de Jesús, pero vemos que hay una abertura y vemos que hay al interior una figura, una pieza tallada de otro material que no es precisamente madera, que cuelga, digamos, como de un péndulo y que al interior hay una caja, digamos, de resonancia, de tal manera que si el Cristo se mueve puede emitir un sonido simulando, digamos, el latido del corazón. En general encontramos que todas las esculturas son policromadas y que además de que es madera y que está policromada, encontramos materiales que dan mayor realismo a las esculturas, como incrustaciones de hueso, relieves para simular heridas o incluso dientes o costillas. También encontramos ojos de diferentes materiales, esto con la idea de dar mayor énfasis en la mirada de dolor del Cristo. Y bueno, aquí unas imágenes justo de esto que les comentaba, las costillas y algunas de las heridas están hechas con huesos de animales y están introducidas, digamos, en la talla de la escultura. Y bueno, en la imagen de la derecha vemos también que encontramos este es el Cristo de la Misericordia, que presenta dientes también de hueso. Hay también como una idea de hacer un énfasis en las heridas de la sangre de los Cristos, y estas heridas se hacen no con la talla, sino con pastas que se modelan para enfatizar, digamos, los relieves. En esta otra imagen vemos cómo encontramos diferentes maneras de construir los ojos, pero la mayoría, digamos, se observan como ojos de vidrio, justo para darle mayor realismo también a las esculturas. Encontramos articulaciones en los brazos, en el Cristo de la Misericordia y en el Cristo de San Salvador. Estas articulaciones permiten que la escultura tenga movilidad, que los brazos de la escultura sean movibles y que se pueda representar tanto en la cruz como en un santo entierro. Aquí tenemos la escultura de los resultados de las radiografías del Señor San Salvador, y justo vemos este material que está como más blanco, por así decirlo, en la radiografía, que son tal cual unos elementos como unas bisagras, tal cual como de puerta de madera, que se introducen al interior de la escultura y que justo ayudan a que los brazos puedan subir y bajar. Esta es la radiografía del Cristo de los Pescadores, donde vemos estas zonas también más blancas, es donde hay mayor acumulación de material, y esto nos permite también conocer los embones que se utilizaron para realizar la talla. En el caso, por ejemplo, del Cristo de la Agonía, encontramos una intervención del Cristo, o sea, una intervención anterior. Al parecer el brazo se rompió y utilizaron un clavo para utilizarlo de perno que ayudara justo a la unión entre el brazo y el cuerpo, y además encontramos también unos elementos metálicos en los dedos. Esto nos habla de que quizás los dedos se perdieron y cuando se repusieron estos dedos se introdujeron elementos de metal como almas de metal para ayudar a la resistencia, digamos,
de los materiales. Encontramos también unos ligeros círculos, no sé si los alcanzan a ver, pero son unos círculos más blancos que también nos indican que se trata de un Cristo con ojos de vidrio. Y bueno, algo que es importante también mencionar es que hay algunos de los Cristos, como es el caso del Señor del Mezquite, que son Cristos que son muy milagrosos y que entonces la gente, los propietarios han decidido hacerles altares permanentes. En este sentido, si ustedes van a San Martín y si ustedes pasan por la calle, ustedes pueden ver el Cristo por la ventana. Incluso encontramos muchos milagros que la gente deja, digamos, en agradecimiento a los favores recibidos del Señor. Y bueno, este es una imagen también del Zendal, justo con todos estos milagros de que la escultura, digamos, o el Señor del Mezquite realiza a los devotos, ¿no? Y bueno, algo que fue también importante, como ya lo mencioné hace rato, fue esta cuestión como de las intervenciones anteriores. O sea, hay una idea de que Jesucristo permanezca, de que Jesucristo se conserve, y en esta idea justo de conservar al Cristo, encontramos muchas intervenciones que han, digamos, demeritado en alguna manera los aspectos tecnológicos de las esculturas. En el caso del Señor del Mezquite, detectamos muchas capas de barniz que han modificado incluso la forma de la escultura, la talla, digamos, de la escultura. En el caso de la imagen del medio, vemos una colocación de pestañas y una acumulación, digamos, de tanto de repintes como de barnices que se hacen, obviamente con las mejores intenciones, pero que modifican, digamos, las características originales del Cristo. En el caso del Cristo de los Coyotes, que es la imagen de la derecha, vemos una repolicromía o un repinte en un tono amarillo muy fuerte, digamos, el cual no conserva las características de la policromía original, sino que se observa un color plano, con algunos toques solo desangrados, pero bueno, ya no podemos apreciar de manera fiel cuál fue la policromía original de este Cristo. Algo que es importante también mencionar es que para los que visitan el municipio de San Martín y que no lo visitamos el día del Viernes Santo, hay una señalética en las fachadas de cada una de las casas donde se encuentran los Cristos, justo para que la gente sepa dónde hay un Cristo y pueda visitarlo, ya sea el Viernes Santo o cualquier otro día del año, que sepa que ahí se encuentra uno de los Cristos. Y bueno, nada más un panorama general de estos 18 Cristos, justo en el registro fotográfico que hicimos, para que ustedes le conozcan y vean las diferentes formatos, los diferentes tamaños y las diferentes accesorios, tanto de cruces como de cendales, con los que cuenta cada uno de los Cristos. Y bueno, por último, nada más mencionar el crédito a los participantes, agradecer a la Secretaría de Cultura, al Ayuntamiento de San Martín, obviamente a los propietarios de los Cristos y bueno, a los asesores de la ECRO y a los alumnos que participaron en esta práctica de campo. Y bueno, le cedo la palabra a el maestro Álvaro Zárate para cerrar con unas conclusiones generales. Sí, gracias María. Bueno, a manera de más que conclusiones, como reflexiones de este proyecto que está a todas luces en un grado de avance, pero no concluido porque no se ha estudiado la colección completa. Sin embargo, haciendo referencia al título de la presentación, cuáles son los aportes de la disciplina de la restauración, es que con este primer avance se pudo ya conformar el expediente, ¿sí? A partir del estudio material y de conservación, se pudo completar el expediente para la declaratoria de esta tradición como patrimonio inmaterial. Y bueno, de este avance del estudio material se va a tener que implementar un plan de manejo
bueno, tiene que repercutir favorablemente en las prácticas y no solamente de manipulación de los cristos, de conservación preventiva de los cristos, sino también eventualmente en la calidad de la restauración. Hasta hace unos pocos años, digo, y sigue siendo de esta manera, o sea, la propiedad de los cristos es de las familias. Ese es un caso muy interesante, es una colección muy sui generis porque no pertenece a una institución como tal, sino que es una colección que se conjunta año con año para el momento del Viernes Santo. Sin embargo, el resto del año está compuesta de individualidades, ¿no? Entonces, eso es una parte muy interesante, pero sí queremos lograr un estándar de calidad en la restauración, evitar que por desconocimiento se puedan realizar restauraciones que son inadecuadas y que, bueno, no solo repercuten negativamente en la apreciación del Cristo, sino que en algún momento ha habido problemas entre las familias o incluso han dejado de tender alguno de los cristos porque, bueno, se ha hecho un repinte que realmente demerita mucho la calidad, que ha tenido malos comentarios, ¿no? Entonces queremos hacer aportes también en ese sentido. Hay una colección antigua, podemos decir, este grupo de imágenes, una colección antigua de la cual se tiene una valoración material en términos de conservación y ya ahora se pueden establecer prioridades de conservación. O sea, hay piezas que están muy bien conservadas y otras que por el paso del tiempo o por malas restauraciones tienen una condición precaria y podemos incidir en eso, ¿no? A favor de la tradición. A nivel de conservación preventiva, se han tenido un acercamiento con los propietarios en en una idea de tener una comunicación horizontal. O sea, como formadores de profesionales también queremos implementar esta visión con nuestros estudiantes de que si bien tenemos un conocimiento técnico, o sea, no podemos llegar a imponer la visión técnica, no tiene mayor validez que la visión que tiene cada uno de los propietarios, ¿no? Entonces se ha establecido un diálogo y una relación también de convencimiento para implementar aspectos de conservación preventiva. Se han hecho también aportes a otras disciplinas. Por ejemplo, hay algunos autores que han hablado de la posibilidad de que muchas de estas esculturas fueran de pasta de caña. Y mencionar que serían esculturas hechas de pasta de caña los relaciona con el siglo XVI y con la región lacustre de Michoacán, con el convento de Pátzcuaro. Y la verdad es que en el estudio material no encontramos una sola escultura elaborada en caña. Eso no los desvincula de Pátzcuaro ni lo desvincula del siglo XVI, pero simplemente hay que reformular las hipótesis desde la historia de esta práctica en la cual ya tenemos datos fidedignos, ¿no? Sobre la materialidad de las esculturas, ¿no? Pueden ser michoacanas, pero no son de pasta de caña, ¿no? Y esos datos duros, pues son un aporte que va a permitir a los historiadores replantear algunos aspectos del conocimiento histórico de esta tradición. Finalmente, bueno, queremos comentar que si bien estamos presentando un proyecto que tiene un carácter religioso, devocional para las familias, también tiene un sentido de turismo religioso, un sentido de derrama económica y de bienestar social, de identidad también de los sanmartinenses. O sea, queremos verlo como un fenómeno cultural y no solamente religioso, para poder abordarlo pues también desde estas perspectivas, pero que la disciplina de la restauración, como lo mencioné al principio, hace abordajes de archivos históricos, de distintos bases de datos. O sea, uno de los objetivos principales es evitar la disociación de información, es la conservación material y evitar la disociación de información, y que en este sentido se puede vincular con otras disciplinas también, ¿no?
Cerrar nada más brevemente con los pendientes que quedan para este proyecto, que es completar el registro a las distintas imágenes, que muchas de ellas son muy modernas en materiales contemporáneos, pero que, bueno, ya con 1 año o 2 años que una familia atiende su Cristo, el valor que le dan es, o sea, es muy interesante ver cómo hacen referencia y ya no, aunque sea una pieza que se pudiera sustituir por una nueva, si sufre un daño, o sea, quieren que se restaure esa pieza porque ya es parte de esa tradición familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tradición, los Cristos son una parte central de la tradición, pero también la tradición involucra a las personas, ¿no? También buscar, además de completar el registro de toda la colección, esto que ya he mencionado, buscar que la restauración se haga a nivel institucional para mantener un estándar altísimo en la calidad de la intervención material y la posibilidad de establecer un programa de tratamientos emergentes año con año, precisamente para estas fechas, previo al tendido de Cristos. Las personas empiezan a inquietarse porque hay una escama, porque hay una mancha en su Cristo, entonces poder hacer una sinergia con el Ayuntamiento de San Martín y la ECRO y poder hacer una brigada que pueda atender esos pequeños elementos de conservación también va a ser algo, un aporte pues bastante valioso, ¿no? Para que esta práctica perdure y que, bueno, repercuta en beneficio de los sanmartinenses. De nuestra parte sería todo, nos pasamos ya un poquito del tiempo, pero nos ponemos a sus órdenes si tienen algún comentario o alguna duda. Muchas gracias por su atención. Al contrario, maestro José Zárate, María Elena, qué interesante charla nos han dado. Nos han introducido, sí, a muchas cuestiones técnicas, pero que a la vez pues, nos han estado pues, generando una serie de cuestionamientos para seguir, para querer averiguar cuestiones de significados, de apegos, de relacionar esta parte de la imagen del santo, pero con la sociedad, con su gente, con sus dueños, con lo que toda esta imagen puede generar dentro de una comunidad. Muy, muy interesante, que bueno, ya ahí hay unos comentarios por la charla y que seguramente nuestros asistentes tendrán opiniones sobre el tema. Entonces, cedo el micrófono hacia ellos, pero antes de cedérselos, yo de repente sí tengo usando del micrófono, una pregunta. Estamos hablando de una tradición que ya ahorita integra quizás 53 o más Cristos, ¿no? Porque año con año van sumándose personas, dueños de Cristos a esta tradición y que seguramente es porque la misma tradición pues sigue manteniéndose y sigue fomentándose entre los habitantes de San Martín. Pero, y que voy un poco al inicio de este estudio tan complejo y profundo que han realizado, ¿cómo ustedes llegan a tomar decisión de decir, este Cristo, primero, a este Cristo puedo hacerle el estudio, puedo iniciar un proceso de restauración y este no? ¿Cuáles son sus elementos y que seguramente tienen que ver también con una cuestión técnica, pero esas decisiones de 50 y tantos Cristos, ¿por qué nada más 18? ¿Qué es lo que los lleva a tomar esas decisiones? Sí, María, si quieres contestar o... Bueno, sí, bueno, tenemos que establecer un criterio. Era muy, muy complicado en una sola práctica de campo abordar un universo de imágenes tan grande. Y bueno, en reuniones también con el ayuntamiento se tomó la decisión de utilizar un criterio temporal, o sea, que fuera empezar con las imágenes más antiguas, que de alguna manera se puede entender que podrían ser las que tienen un mayor número de afectaciones por el paso del tiempo de manera natural, ¿no? Las que podrían tener alguna situación más precaria.
Y bueno, esto se hizo solamente a través de la tradición oral, entre los portadores o propietarios, entre ellos cuáles consideraban que eran las piezas más antiguas, porque tampoco eso es algo que se tenga de cierto. O sea, los problemas de datación en escultura policromada, o sea, son grandes, es muy difícil establecer fechamientos, no se diga precisos, sino ya en marcos generales. Entonces fue a partir de la tradición las que los mismos pobladores consideraban las más antiguas. Y esto en el entendido de que en nuevas temporadas de trabajo se iba a buscar abordar el 100% de las esculturas. Ahora, esto es estudio y conservación preventiva. Para tomar la decisión de una restauración integral, con la información que ahora ya tenemos, o sea, tenemos detectados 2 Cristos que tienen ya un diagnóstico de estado de conservación que los pone en prioridad 1 para que puedan ser intervenidos, pues ojalá muy pronto, pues, ¿no? Y otros muchos que podrían ser restaurados, por ejemplo, para eliminar un repinte, este repinte amarillo que veíamos, pero que el Cristo está estable. O sea, no hay un problema de estabilidad. O sea, pues eso puede ser este año o puede ser en 5. Entonces, el criterio de decisión es a partir de un diagnóstico material y priorizando en términos de estabilidad, ¿no? Sería más o menos como un ensayo de respuesta, ¿no? Espero que no haya sido muy rebuscado. No, al contrario, muchas gracias. Pues no sé si alguno de nuestros ponentes tuviera algún comentario sobre la exposición de nuestros ponentes. Adelante, Alfredo. Hola, buenos días a todos. Pues, maestro Zárate, Elena, felicitarlos por el proyecto que nos han presentado y sobre el cual han estado trabajando ya desde hace algunos años. La verdad es que a mí me llama mucho la atención. Soy historiador, no soy especialista ni siquiera remotamente en temas que tengan que ver con el arte, pero siempre estos proyectos son muy llamativos para, pues, el reconocimiento de, como decía la doctora Navarro, ¿no?, de los procesos culturales, de las identidades, de los elementos antropológicos que existen detrás de todas estas tradiciones, como se van conformando. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, fue muy atractiva la exposición que hicieron con relación a todas estas técnicas que están ustedes utilizando desde el laboratorio, por así decirlo, para examinar los cristos. Creo que esa es una parte súper interesante que están desarrollando en la ECRO. Y más bien me quisiera centrar en preguntarles si han pensado ustedes armar un equipo un poquito más amplio y multidisciplinar, sobre todo porque ahora que ustedes han dado seguimiento a esta tradición, pues ahora incorporar también la parte de antropólogos o historiadores que permitan documentar un poco más preguntas que surgen desde otras disciplinas a la hora que ustedes presentan todo esto. Por ejemplo, a mí me surgieron algunas preguntas, les digo, desde la parte de mi beta como historiador, y que no espero que ustedes me las tengan que responder, sino solamente las quiero plantear, porque me llamó mucho la atención el carácter que estos rituales, por ejemplo, la velación del Cristo, pues ocurren en espacios que en otro sentido se considerarían profanos, no es el templo, sino los hogares mismos, y responden a un tema que tiene que ver con la represión en las creencias religiosas, como ocurría, por ejemplo, en la Roma, cuando todavía apenas estaba penetrando el cristianismo, en la época de las catacumbas, o en mismo México, a finales de los años 20, con la revolución cristera, ¿no? También, pues, todo ese simbolismo del cual hablaba la doctora Navarro, ¿no? ¿Por qué el uso de las ramas, el vínculo con el Domingo de Ramos, el baño a los Cristos, ¿no?, ligado a la tradición bautismal, etcétera? No sé, muchas de esas preguntas, y sobre todo, bueno, ya trayéndolo acá al caso concreto de San Martín, si hay una relación de esta tradición
con lo que se puede observar en otros lados de Jalisco, o incluso de México, o incluso de fuera, ¿no? Porque a veces son cosas que al rastrearlas uno se sorprende de las semejanzas y las similitudes que hay entre otros lugares. Pero bueno, les digo, creo que esto pues más bien responde a un análisis que va más allá de la presentación que ustedes propiamente nos han hecho, pero solamente un poquito para llamar la atención, pues, de que el tema es bien interesante a partir de la entrada que ustedes nos van haciendo, ¿no? Y pues sería también nada más felicitarlos por el proyecto y bueno, pues sería básicamente todo. Muchas gracias. Doctor, si Gracias, me permite, muchas gracias. Doctor, hacer un comentario sobre Adelante. lo que usted decía de las similitudes. Por ejemplo, tenemos el caso de la población de Sinsunzan, que precisamente es la zona lacustre que tiene estos llamados cristos de barrio de Sinsunzan, que es un número importante, ¿no? Deben ser 20, 25 cristos. Ahí son cristos de formato, o sea, de tamaño natural, son cristos muy grandes y que están en los barrios de la población, o sea, no están en el templo. Y bueno, hay un momento del año, una actividad en los cuales se sacan en procesión por el pueblo, y bueno, hay una dinámica ahí social muy interesante, ¿no? Entonces sí podemos encontrar estas similitudes, y creo que es un trabajo que está por hacerse, pero hay inquietudes muy, muy favorables. Hay iniciativas también en el mismo San Martín, en la región, en el centro universitario, por hacer abordajes desde distintos frentes, ¿no? Desde el turismo religioso, en un sentido también económico, pero también hacer nuevas valoraciones antropológicas e históricas. Yo creo que es un momento favorable y nosotros estamos así con la mejor disposición de sumarnos a estos equipos de trabajo. De hecho, el material de lectura que se envió para esta presentación, o sea, tiene como ya algunas visiones, ¿no? de gente que tiene estas inquietudes. Creo que anteriormente habían sido con los elementos que se tenían en ese momento, o sea, aportes desde una visión, no sé si un poco más de la relatoría o un poco más periodísticas, pero hay ahora personas muy interesadas, y ojalá que eso pueda repercutir en nuevas valoraciones, ¿no? de esta práctica. Y, bueno, era eso. Gracias por sus comentarios, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Matthew, adelante. Sí, pues felicidades por la plática y por el trabajo, es muy interesante. A mí me surgió una duda, si ustedes saben el origen de esta práctica, si hay información, si fue un sincretismo con prácticas indígenas o si fue algo importado de España, porque dicen que tiene orígenes en el siglo XVI, ¿no? Entonces algo bastante antiguo. Entonces, si hay información al respecto, o si más bien no se ha estudiado ese aspecto de la práctica. María, ¿quieres contestar? Bueno, en realidad es que no hay mucha información. O sea, nosotros hablamos del siglo XVI porque debido a las características de algunos de los cristos, lo ubicamos más o menos en esa temporalidad, pero el inicio como tal de la tradición está poco definido. No sé si Álvaro tiene más información, pero está todavía en construcción, digamos. Sí, la verdad es que hay o sea, hay como una tradición o una postura que nos habla de este periodo de evangelización en el siglo XVI en la provincia de Ábalos, esta ruta franciscana, que tiene, bueno, su sede precisamente en Pátzcuaro, y hace mucho sentido, ¿no? O sea, que hay una escuela escultórica en Pátzcuaro que bueno, creo que de manera equivocada siempre se asocia con la pasta de caña, y ahí a lo mejor está ese punto de confusión, porque si bien había talleres de pasta de caña, eso no impide que hubiera talleres de escultura en madera, ¿no? De talla en madera.
sea, entonces una cosa no invalida la otra, ¿no? Entonces se ha asociado mucho a este periodo de evangelización, está vinculado con uno de los barrios indios de San Martín, que es el barrio de la Flecha, como los que han conservado la tradición, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, pero la verdad es que hay pocos elementos fidedignos, pues, ¿no? O sea, no se ha hecho un estudio así en forma, ¿no? También en algunas lecturas hemos podido informarnos de que es precisamente en este momento de la represión religiosa cuando resurge con nueva fuerza y se retoma en otros barrios de San Martín esta tradición, ¿no? Entonces habría que analizar distintos momentos, ¿no? Uno que sería la trayectoria desde su origen en el siglo XVI, y otra es como esta presencia actual o contemporánea del tendido de Cristos, ¿no? Quizá ya resignificada, etcétera. Es un trabajo que creo que todavía está por hacerse, pero sí hay muchas cosas que se pueden replantear, ¿no? En esta idea antigua de la tradición que proviene y que ha permanecido intacta desde el siglo XVI, yo creo que se pueden decir muchas cosas más, ¿no? O sea, que eso puede ser solamente un punto de partida y que hay distintos momentos y distintas puntos de análisis, ¿no? Así es. Así es. Mati, un poco para apoyar o un poco la información de tu cuestionamiento, la lectura de apoyo precisamente es un ejemplo de pequeños intentos que se han dado por esclarecer el origen de esta tradición. Y como bien lo apunta el maestro José Zárate, hay hipótesis. A ciencia cierta no hay nada claro, varios autores así lo manejan, para algunos viene precisamente en este momento de la evangelización, para otros bueno, y que en mi caso, en ese material yo discuto esta hipótesis, que para mí ver las fotografías más antiguas de los tendidos de Cristos, para mí es un ejemplo de lo que se hacía en la época de los cristeros con los muertos en la cristiada. Ese tendido con flores, con alfalfa, con vegetación y demás, el tendido privado, puertas adentro, como se hacía en aquellos momentos. Entonces, es una hipótesis que yo también lancé y que a partir de las evidencias, de pocas fuentes que pude encontrar, pues la lanzo ahí, ¿no? Entonces, así como en mi caso, hay otros estudios interesantes. Aquí está Fátima, que ha sido autora también de otros trabajos sobre el tendido de Cristo, que también lanzan supuestos de dónde surge esta tradición, pero que a veces, lo que comentamos ahora, ya muchos antropólogos y sociólogos, o sea, sí es interesante buscar el origen, pero más interesante es ver por qué se mantiene. ¿Por qué se mantiene esa tradición? ¿Qué aspectos, qué significados, qué pertenencias, ¿Qué es lo que le mueve a la gente mantener esto? Y que como lo hemos visto en esta trayectoria histórica del tendido de Cristos, año con año se van sumando más Cristos, ¿no? A la tradición. Una tradición surgida por pocos, su casa privada, puertas adentro, cómo se abre a la población y la población se apropia de ella. Entonces, esto es un poco lo que hemos tratado de mostrar algunos autores en esta lectura y en esta revista que nos permitieron ahí lanzar un número sobre el tema y que podría dar también respuestas a esta permanencia de esta tradición. Fátima, adelante. Muchas gracias, doctora. Para completar precisamente la inquietud, sí es poco el material con el que contamos, es apenas un primer acercamiento a la tradición. Pues felicitamos mucho a los maestros de la ECRO que nos ayudan como a esclarecer esta parte, sobre todo muy técnica, que era necesario hacer para la propia tradición, para las propias imágenes,
para San Martín y para empezar ya de manera certera, de manera científica, a establecer ya hipótesis más congruentes, ¿no? Que como decía Álvaro, se vayan alejando del enfoque periodístico, anecdótico y que vayan más hacia lo científico. En este sentido, el doctor Armando Méndez y yo trabajamos con otro artículo y muy interesante lo que encontraba el doctor Armando haciendo una revisión sobre todo de lo parroquial, de los archivos parroquiales, y no hay información sobre el tendido. Y él lo discutíamos muy curioso, que no hay ninguna carta, no hay ningún informe, no hay nada que entre parroquia al arzobispado se haya comunicado sobre la tradición y que se haya indagado. Entonces, eso nos parece y nos hacía pensar precisamente lo que usted comenta, que era una tradición que se hacía a puertas cerradas. Y también nos hace pensar en una tradición mucho más reciente de lo que las personas que en un principio empezaron a considerar. Algunos que empezaron a hacer como estos estudios monográficos consideraban o la ligaban a la evangelización, y nosotros estábamos pensando en algo mucho más reciente, sobre todo por el hermetismo, el mutismo o el que las autoridades eclesiásticas lo hayan ignorado, lo hayan pasado, ¿no? Ok. Gracias. Gracias. No, al contrario. Pues yo creo que este trabajo que se presenta hoy vuelve a cumplir los propósitos de este conversatorio. Discutir, fomentar ideas de investigación y que puedan motivar alumnos, y que me da mucho gusto ver hasta viejos conocidos que nos acompañan desde Colombia. Gracias, Mendele. ¿Cómo? Siempre, ya sabes que siempre me equivoco con tu nombre, Mendeline, que está y nos acompaña desde Colombia y que, pues también, interesada en este tipo de temas. María Rosa, ¿querías participar? Sí, sí, perdón por no poner la imagen, no sé qué le pasa hoy a mi, pues eso, al video, así que solamente con el audio. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es felicitar a los ponentes y me ha encantado también su presentación, pero quisiera hacer un comentario que, al igual que el doctor Pureco, me surge como reflexión a lo que aquí se ha expuesto. Miguel de Unamuno, hacia finales del siglo XIX, elaboró un argumento acerca de la tradición en oposición al tradicionalismo retrógrado que existía en aquella época de la España de sus tiempos, vaya. Él realizó toda una dialéctica sobre la tradición progreso y venía a decir algo así como que el pasado no es válido si no se revitaliza de continuo en el presente y futuro. Pero una de las preguntas que yo me hago, y en parte en base un poco a cómo se va ampliando el número de Cristos en las familias, es si esto no se trata de reinventar una tradición, y especialmente en base a atender un turismo que, como decía usted, maestro José Álvaro, deja una derrama económica. Y otra de las cosas que también me pregunto es qué dice la Iglesia, hasta dónde está de acuerdo con todo esto, o lo deja estar ahí nomás por formar parte de una religiosidad popular a la que no quiere enfrentarse. Bueno, esas serían, algo que me ha surgido, pues en torno a todo lo que ustedes nos han presentado. Muchas gracias. Gracias. Sí, adelante, bueno, maestro. Comentar a reserva de poder estudiarlo esto con, desde una perspectiva un poco más o más científica, sí me da la idea de que, si bien hay un beneficio, una derrama económica, un beneficio en términos de turismo religioso, creo que eso permea más como a un nivel institucional o a un nivel general. Creo que al interior de las familias, o la determinación o la idea de adquirir en muchos casos una imagen, incorporarse a una tradición,
tiene mucho que ver con la identificación, ¿sí? Con una cuestión identitaria como sanmartinenses. O sea, creo que ahí el beneficio o la derrama viene más en el sentido de una pertenencia y de incorporarse a algo que bueno, a todas luces es una práctica también muy reconocida a nivel regional, a nivel nacional. No sé si en todo el país, pero tiene mucha difusión y es un elemento de identidad y de orgullo para los sanmartinenses, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que es un punto de análisis que vale la pena abordarlo de una manera metodológica, ¿no? Quizá pensando como en las experiencias más personales, pero es muy interesante. Y sobre el tema de la iglesia, sí, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Te han hecho, por ejemplo, recuerdo exposiciones de Cristos fundacionales, imágenes de Cristo, esculturas de Cristo de las regiones de Jalisco que se han trasladado a la catedral para tenerlos en exposición algunos días en momentos relevantes, ¿no? de la historia. O sea, sí, pero no sé específicamente con el tendido de Cristo cuál sea la postura de la iglesia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, serían esos mis comentarios. Muchas gracias. Son 2 puntos de análisis muy interesantes, doctora. Sí, gracias. Sí, y que ahí está, pues, el interés, María Rosa, que ya comentaba también Alfredo. ¿Por qué no invitamos a un sacerdote a esta charla? Hubiera sido muy interesante también tener que manifestara su postura, y más si hubiera sido de San Martín, Fátima. ¿Cuál es la postura de la iglesia ante toda esta situación? Pero bueno, yo creo que el tema no se agota y se queda ahí, maestro José Álvaro Zárate, pues para la siguiente sesión, ¿no? Que vamos a seguir tratando el tema y que seguramente, ojalá que esté en nuestras posibilidades, Fátima, pues de invitar a un ministro o un representante de la zona donde están haciendo ustedes estos estudios y que podamos también tener su visión y perspectiva sobre estas investigaciones. ¿Sí? Pues no sé si hubiera algún otro comentario, si no, creo que ya hasta nos pasamos del tiempo habitual en nuestros conversatorios, señal de que el tema pues nos dio tema de discusión y para platicar. Y bueno, Fátima, si no sé si tengas alguna... Sí, creo que la maestra María Elena tenía levantada la mano, no sé si quería hacer algún último comentario. Adelante, María Elena, Sí, gracias, perdón. Fátima. No, gracias. Justo nada más para comentar un par de aspectos que sí detectamos, sobre todo en el último tendido de Cristos, que fue hace 2 años. Hay como 2 vertientes. Justo los propietarios que están muy aferrados, digamos, a la tradición, y la parte también del ayuntamiento que quiere incentivar la tradición por el sentido económico, ¿no? Entonces, la última vez que yo fui ya había camioncitos que te llevaban con alumnos del servicio social de las preparatorias que te llevaban casa por casa a recorrer los Cristos, ya había playeras, ya había tazas, ya había, digamos, como toda una infraestructura que el ayuntamiento estaba como poniendo para hacer la tradición más popular. Hay incluso un chavo de San Martín que hizo una app para que tú descargaras en tu celular y pudieras ver el domicilio exacto donde estaba cada uno de los Cristos. Y sí hay cierta resistencia por parte de los portadores a que eso se convierta como en una cosa que ya no puedan controlar. O sea, que ya se reciba tanta gente, que no pueda San Martín recibir a tantos turistas, porque no hay el espacio para ello, ¿no? Entonces ahí hay también un tema que se tendría que discutir también en algún momento, quizás también con alguien del ayuntamiento de San Martín, porque incluso recuerdo nada más que hasta el noticiero Televisa transmitió desde San Martín hace 1 año o 2 años, creo que se transmitió justo
los noticieros, entonces era mucho el turismo y en realidad ya se estaba, digamos, convirtiendo en algo demasiado, con demasiada gente que quizás no se puede controlar. Entonces, ¿hasta qué punto, cuánta gente van a recibir? ¿Hasta qué punto, cuánta gente va a atender Cristo? O sea, ¿a dónde va, para dónde va, digamos, la tradición? Nada más, como comentario. Así es. Pues, ¿alguien más si tuviera algún otro comentario? Si no es así, pues daría por concluida esta sesión, no sin antes invitarlos a la próxima, que se va a celebrar precisamente el 18 de marzo, donde el maestro José Álvaro Zárate Ramírez pues, nos va a presentar el trabajo que titula La restauración de las imágenes de culto como un momento clave para el conocimiento y revaloración del patrimonio cultural. Tendremos oportunidad de seguir comentando sobre el tema. Hagan las lecturas de la lectura, comentada, que seguramente ahí también van a surgir más inquietudes para seguir discutiendo aquí. Muchas gracias y espero verlos pronto. Cuídense mucho. Adiós, Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Bye. Maestro, pues muy, muy interesante. Muy interesante su trabajo. Sí, ojalá que no haya sido de pronto demasiado técnico o demasiado largo y que les haya, sobre todo que les haya sido claro, ¿verdad? Y que podamos también ligarlo con la siguiente presentación, ¿verdad? Sí, yo creo que van a estar muy ligadas estas dos, la de hoy, la siguiente, y la última que vamos a cerrar, pues ya dando esa parte de cierre de la parte social. Hasta luego, Josué. Entonces, pues les agradezco. Comentarle que generalmente sus constancias salen por bloques según el programita, 3 constancias cada vez, entonces se le estaré guardando y espero próximamente hacérselas llegar. De acuerdo. ¿Sí? Cualquier cosa, pues estoy a la orden y pues un gusto y un placer fue escucharles. Y claro que no, hasta lo técnico resultó muy interesante. Yo esperaba cuando vio la radiografía, digo, ¿qué encontraron? Por ejemplo, toda esta parte del corazón, que ya no lo comentaste, ¿cuál es el significado esto del corazón? Del hueco para que resonara el latido del Cristo. Dios, hay mucho atrás de esto, ¿no? Sí, no, es un tema Interesante. interesantísimo. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces ahí quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Al contrario, que Bye. esté muy bien. Hasta luego.